Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo cerró la campaña, qué números dan. Vamos a hablar un poco también de lo que, digamos, de esto que pueda repercutir, ¿no? Porque hay quienes en un momento hablábamos de 58 millones, 57 millones, 56, otros empiezan a ir a 54 millones de toneladas de soja. En maíz pensábamos que podíamos estar en 21, 22, después dijimos no, con las lluvias y rendimiento unitario esto se puede llegar a 26, 27, se animó alguno y ahora empezamos a bajar el barrilete. Dijimos pueden ser 105, 110 millones de toneladas y nos damos cuenta que a lo mejor con los 6 principales cultivos no llegamos a eso. Y además el trigo que viene. Y usted dirá, ¿y eso con quién lo va a hacer? Bueno, con mi gran amigo y colega Esteban Copati de la Bolsa de Cereales, un gusto verte. Muchas gracias. Un gusto verte nuevamente, nos encontramos en la Expo, vos firme también, dando vuelta. Sí, gracias por la invitación, no, siempre es un o sea que este espacio es tuyo, va a venir a contar ahí lo que está pasando. Bien, le contamos un poco a la gente que empiezan a dar los números, como si uno dijera, bueno, arrancame por el resultado. Al final, 98... 100, 105, ¿cuánto dan los 6 principales cultivos? Hoy casualmente, antes de venir acá, estaba haciendo la sumatoria total, que es algo que siempre discutimos, y estamos levemente por debajo de los 100 millones de toneladas, teniendo en cuenta, como siempre decimos, que nosotros relevamos 6 de los cultivos, ¿no? De los principales cultivos extensivos. Después hay otros cultivos que suman volumen a esta producción nacional y que no están contempladas dentro de nuestro análisis. Uh-huh. ¿Qué te daría entonces? Ayúdame a sumar. Entonces, yo voy anotando acá, miren, tengo una hoja, voy anotando 2 columnas y pongo cultivo y rendimiento. Soja. Nosotros, yo te tiro el número y vos decime. Estamos 55. No, estamos en 57 millones de toneladas. Bien, muy bien. A pesar de los excesos hídricos que se registraron durante las últimas semanas, ¿no? Había cerca de 500.000 hectáreas medias comprometidas, ¿no? Sí, la realidad es que el área comprometida es bastante amplia, sobre todo en zonas que son muy importantes en términos de volumen que aportan a la producción nacional. La situación es compleja y lo que está sucediendo es que todavía no se puede hacer un análisis objetivo de las pérdidas de área o las pérdidas de rendimiento, dado que hasta el sábado pasado todavía muchos ríos estaban recibiendo agua de distintas zonas, por ahí más distantes a los lugares de inundación. Entonces todavía estamos con niveles de agua muy elevados. La realidad es que los productores no pueden volver a los campos, no pueden analizar la condición de sus cuadros, pero en paralelo lo que estamos relevando también, esto es importante destacarlo, es que en las mismas zonas afectadas por inundaciones todavía siguen habiendo expectativas de rendimiento, tanto para soja como para maíz, muy altas. Y esto es debido a que muchas de las áreas que hoy están inundadas son ambientes bajos, que van a registrar pérdidas de área y pueden llegar a ser insignificativas, pero muchos ambientes de loma y media loma han tenido una excelente evolución acompañadas por las lluvias y esperan rendimientos que durante las últimas semanas incluso las expectativas han ido aumentando. O sea que tendría un efecto de compensación con esas áreas menores de los bajos. Hay que ver, igual esto hay que tomarlo con cautela también este dato, porque nos ha pasado con trigo este año que había muy buenas expectativas de rendimiento y que después no se terminaron concretando durante la cosecha. Entonces, si bien este dato de la expectativa de rendimiento alta no es menor, hay que tener paciencia y una vez que inicie la cosecha, que va a ser dentro de pocas semanas, si el clima lo permite, ver si estas expectativas se van concretando, se van confirmando y analizar cuánto de estos elevados rendimientos compensan, si compensan las pérdidas que van a dejar las inundaciones también. Bien, 57 millones. ¿Cómo va cerrando el área? ¿20,5, 20,7? Nosotros estamos con una estimación de 20.400.000 hectáreas. 20.4. Sí. Okay. Bien, nos vamos a maíz. Maíz al final cerró lo que sería maíz grano, ¿no? Porque vos tomás maíz grano. 3 millones y medio cerró. En superficie sembrada tenemos una estimación de 3.150.000 hectáreas para este año. 350, ok. Y en algún momento se habló de que podríamos superar las 8 toneladas por hectárea. Si yo multiplicara esa 3 por 8 me daría unos 25 millones. Estamos con una proyección de 22 millones y medio. Ajá. Ahora esto está sujeto, al igual que soja, hay que evaluar el impacto de las lluvias sobre gran parte de los cuadros que se ubican en el centro del país, que también están en condiciones de excesos hídricos. Mucho se está hablando de las inundaciones también, pero la realidad es que en Buenos Aires también hay déficit hídrico en algunas zonas que son importantes para maíz, como el oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa. Y hay que ver también cómo impacta el déficit hídrico en el llenado de los granos para maíz y en el llenado de los granos para soja también, ¿no? O sea, eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta dentro de la evaluación. Girasol, ¿cómo cerró el área? ¿1 millón y...? En 1.300.000 hectáreas. 1.300.000 hectáreas, sí. más o menos.
¿Siguió cayendo, o sea, respecto a lo que fueron las campañas de las dos anteriores? Hubo una retracción del área, parte de la retracción fue compensada con lo que hemos registrado durante esta campaña puntualmente fue una redistribución entre los materiales que eligieron los productores para sembrar. Cada año hay más interés por volcarse a materiales alto-oleicos, y esto es lo que está limitando un poco también la siembra, porque no todo el mundo puede cubrir, no se puede cubrir con semilla de alto oleico toda la demanda que hay. Entonces, si bien hubo una disminución del área sembrada, estuvo atenuada, ¿no?, por este traslado hacia materiales alto oleico, que hoy aparentemente están, en general, las expectativas para el girasol, sobre todo la parte que falta de la cosecha, que es en los núcleos del sur de Buenos Aires, hay muy buena expectativa de rendimiento, ¿no? Esto es lo que nos permite tener una proyección de 2,6 millones de toneladas para este año. Ajá. ¿Que sería más o menos parecida a la del año pasado? Estaba por encima del año pasado. Ajá. Bien, sorgo. Ayer justo estuve con muchos productores en el centro de Santa Fe, se habló mucho de sorgo, se hablaba mucho de esas expectativas de... Es más, mostraban números que yo me acordaba en mi época de trabajar en criadero de semillas, cuando históricamente algunos hablaban de 3 millones de hectáreas, ¿no? El sorgo era un cultivo de 3 millones de hectáreas. Después yo llegué a vivir, no sé, 650.000 hectáreas. ¿Y ahora cómo estamos más o menos? ¿Tocamos el millón? Estamos por debajo del millón, son 850.000 hectáreas, sembradas con destino a grano comercial, ¿no? Después está toda la superficie que abarca, que ocupa el sorgo forrajero también. ¿Y esto en rendimiento cómo vendrá? Hay muy buenas expectativas de rendimiento, también el sorgo ha sido uno de los cultivos de verano que fue favorecido por las lluvias en gran parte de las áreas donde se siembra, y lo que nos permite anticipar una cosecha de 3,5 millones de toneladas para este año. Rendimiento unitario medio bajo, ¿no? Porque 850.000 con 3,5 millones, 4 por 8, 32, da unos 5 toneladas por hectárea, más o menos. Exacto, sí. Decime, el otro cultivo, bueno, que ustedes analizan también es cebada, ¿no? Cebada, es el quinto, ¿no? Me falta el cultivo clave que ahora te voy a decir. ¿Y en cebada al final cuánto cerró en área? También tuvimos una retracción del área, cerramos por debajo del millón de hectáreas, 950.000 hectáreas sembradas, y con un volumen de cosecha de 2.800.000 toneladas. Qué memoria el tipo, pero les puedo asegurar que los números de acá no los puede mirar, una memoria infernal. Pasa que es más, cuando lo miro digo, bueno, a ver si todavía le tiro un Exocet sin querer, ¿no? Pero no, el tipo contesta todo. Bien, contame colza canola. No, te maté ahí, sabía. No, trigo. Parece mentira, pero cuando uno trabaja son 15 zonas que analizamos constantemente, son 6 cultivos. Pero colza, te digo, hablando en chiste, debe haber 70.000 hectáreas, ¿no? Siempre más o menos, ¿no? Es el área que... Igual no es un cultivo que nosotros censemos, pero ha tenido algún impacto positivo, ha habido alguna expansión del área en colza. El colza es un cultivo que no entiendo por qué nunca termina de crecer, ¿no? Porque tendría un espacio. Mirá, por lo que tenemos entendido, la logística es complicada. Claro, sí. El acopio es complicado, el transporte es complicado, es un grano muy chiquitito, y es difícil manejar la logística de la colza. Es muy difícil también los timing, claro. Es muy sensible a las variaciones climáticas, ¿no? A pesar de esto, el área se mantiene estable, incluso ha habido algunos años con tendencias positivas. Bien, vamos al trigo, al final, ¿qué cerró? Porque el Ministerio de Agricultura le dio como 2 millones más de lo que le dio a ustedes, y ¿el área cuánto fue realmente? Acá te pido el dato porque yo te voy a tirar mi hipótesis de lo que va a ser la próxima área. Nosotros cerramos la siembra en 4.200.000 hectáreas y la producción en 11.200.000 toneladas. Nuestra expectativa de producción inicialmente era mayor. La realidad es que a medida que fueron cayendo, esto que te comentaba al principio, ¿no? Las expectativas de rendimiento fueron muy altas en toda la franja central, en Córdoba, Santa Fe y en Buenos Aires también, pero a medida que ingresaron las máquinas y la cosecha fue avanzando en cada una de las provincias, los rendimientos se ubicaron por debajo de las expectativas. Y esto nos obligó semana a semana empezar a hacer ajustes sobre nuestra proyección de cosecha y sobre la estimación, ¿no?, al cierre de la campaña. Lo quería sacar más o menos bien, pero bueno, no quiero sacar la calculadora acá. 4.200.000 hectáreas, 11.2, da más o menos 3.8, ¿no? Sí. Me da más o menos 3.800 kilos, 38 quintales más o menos por hectárea. Bien. Debe ser un juego de simulación que tiene que ver con, yo digamos, lo miro desde otro lado, no tan técnico como vos, no tan estudiado analíticamente, pero le meto el componente político, le meto el componente expectativas, le meto el componente climático, voy sumando todo eso y yo te voy a tirar mi hipótesis, se la dije el otro día a Raúl Dente. Yo creo que nosotros podemos estar en 800.000 a 1 millón de hectáreas más. Para la campaña que cerramos. Y básicamente por haber hablado con 2 candidatos que, teniendo la misma distancia que vos, en la cara me dijeron, no van a estar los ROE
y no va a haber más el 23% de retenciones. Así, a la cara, ¿no? Tanto Massa como Macri, no creo que Scioli haría lo mismo, ¿no? Y así, entonces le pregunté, bueno, ¿y los problemas? Porque uno llega al Congreso y qué sé yo, queda tranquilo, esto automáticamente el presidente habla, se hace, la tienen como muy estudiada con mucho tiempo, cosa que cuando uno estudia la democracia de los últimos 30 años, no sé si había gente que ya venía hace un año pensando las acciones que iba a hacer, ¿no? Primer indicador. Segundo indicador, me parece que es un cultivo que tiene mucho espacio, el productor sigue siendo triguero, lo necesita, y acá como agrónomo lo necesita urgentemente en la rotación, lo necesita como plata en diciembre, enero, lo necesita el gobierno como divisas, hasta te diría que diplomáticamente, porque te permite ir a Brasil, golpearle y decir, muchachos, ustedes querían trigo, tomen, vamos, sentémonos tranquilos, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, acá vinimos con los 10 exportadores principales, haría eso yo si fuera, no sé, agregado agrícola, ¿no? Hacemos un listadito, ustedes antes lo traían de Estados Unidos, olvídense, les tarda 30 días en vapor, Sí. tienen un sobreprecio de, no sé, 50, 60 dólares, nosotros acá se lo ponemos al lado, díganme qué día quieren, hacemos acá, lo traigo acá a mi segundo, a Esteban Copati, y armamos con él el coso y nos vamos juntos a Brasil y vendemos 7 millones de toneladas. Cualquier gobierno estaría chocho, menos cualquier gobierno lógico estaría chocho de hacer eso. Me siento con FAIM, me siento con los muchachos de la cadena, de Argentrigo, dejémonos robar, nos peleemos entre nosotros. Si hacemos 5 millones de hectáreas, le metemos un poquito más de fosfato de amonio, un poquito más de urea, me siento con los bancos, que ya me senté, charlé con algunos de los bancos, ustedes no le darían, no tratarían de ayudar con tarjeta rural y todo eso, pero por supuesto, bueno, vos sumamente que, o las empresas fertilizantes que quieren vender, las empresas de semilla, todos nos sentamos a decir, mire, muchachos, tenemos el mismo problema, todos necesitamos hacer plata, el gobierno, los productores, la cadena en general. Entonces, claro, vos miralo agronómicamente, no sería una utopía si el clima ayuda, que en vez de, ¿cuánto nos dio? 3.800 kilos. Sí. Si en vez de 3.500, 3.800, con 100 kilos de nitrógeno, o 100 kilos de urea, la mitad de nitrógeno, ponele, más alguna otra cosa, nos vamos a 4.300. ¿No? En 5 millones, ¿cuánto tenés? Es más, seguramente Buján me agarra y me reputea, porque si no, 20 millones es demasiado. Pero no es tan difícil, decime, es tan utópico, vos que sabés de esto. Incluso la sensación que tenemos nosotros, los que relevamos todo el país y cada una de las regiones, el cultivo de trigo está muy arraigado en la cultura de nosotros como productores en Argentina. De hecho, es un cultivo que nos ha convertido también históricamente en el granero del mundo. La realidad es que hay zonas que son históricamente trigueras en el sur de Buenos Aires y que a pesar de toda la coyuntura nunca han dejado de sembrar, a pesar de, bueno, se han registrado variaciones importantes en las áreas. Es un cultivo que los productores lo manejan muy bien porque lo conocen muy bien y durante la última campaña registramos también un incremento del área significativo también porque es una herramienta estratégica para el control de malezas hoy en día. Entonces, bajo este escenario, es probable que, si bien hay otros cultivos también que tienen mucho potencial de incremento en términos de área de siembra, quizá el trigo sea uno de los que más rápido pueden llegar a expresar ese potencial de crecimiento. Dada la facilidad en la incorporación dentro de las rotaciones, hablar de trigo, estamos hablando de que no necesariamente implica dejar de sembrar soja, sembrar trigo, claro, sino que vos podés hacer un doble cultivo, claro. Depende del clima del año. No pasa lo mismo con maíz, que incluso los costos de implantación son distintos, y bueno, siempre incluir gramíneas dentro de la rotación es algo que muchos productores están buscando constantemente. A veces la coyuntura impide, ¿no?, o desalienta a los productores a incluir más área dentro de lo que es las rotaciones, pero la sensación es que es esa, ¿no?, es que es uno de los cultivos que por ahí más rápidamente pueden responder hacia anuncios positivos. Es muy temprano, por eso en realidad te voy a pedir más opinión tuya como técnico, como técnico, pero como tipo que ha estado en esto muchos años trabajando, ¿no? Otra promesa es bajar o suprimir las retenciones a cereales, ya no solo el trigo, sino eventualmente el maíz y el sorgo, ¿no? Y me da la sensación de que podría haber también un efecto, ¿no?, crecimiento interesante, porque yo digo, bueno, sorgo, 0,85, perfectamente podríamos pensar en 150.000 a 200.000 hectáreas más de sorgo, pero tranquilo, porque hay zonas que lo dan. Maíz, 3.100.000 hectáreas, da lástima, es un cultivo que tendría que estar por lo menos en 4, ¿no? Es decir, que entre ambos uno podría decir, podría haber 1 millón de hectáreas más de maíz y de sorgo, y podríamos tener 1 millón más de trigo,
y tendríamos un poquito más equilibrada esa relación que tenemos mala, que es entre cereales y oleaginosas, o entre gramíneas y leguminosas, ¿no? Me da la sensación de que eso podría ocurrir si hubiera señales políticas. Te saco los ROE, como ahora que el maíz ya empieza a ver tan más vendido que el maíz que abrió la Secretaría de Comercio. Si vos te pensás que del otro lado hay gente que sepa todo esto y que tenga decisión de gobierno y no tenga bronca contra el campo, acá alguno de estos indicadores cambiaría. Seguramente el que bajaría tendría que ser soja. Seguramente. Cualquier movimiento dentro de cualquier cambio en el esquema de rotaciones, en respuesta a cambios en la política agraria, indefectiblemente tendría un impacto directo sobre el área de soja. Eso es totalmente lógico. En teoría tendría que haber una mejor redistribución entre oleaginosas y gramíneas, ¿no? Teniendo en cuenta que oleaginosas principalmente soja, porque girasol el área que ocupa es significativamente menor. Sí, el impacto podría llegar a ser positivo, ¿no? Y agronómicamente bueno, ¿no? Y agronómicamente bueno y hasta quizá en algún punto necesario también. Empezar a rotar para empezar a hacer un mejor control de malezas, empezar a mantener las coberturas de los suelos con mayores volúmenes de rastrojo que son aportados generalmente por las gramíneas y no tanto por las oleaginosas, ¿no? Te hago la última. ¿Cuándo empiezan a tener un poquito más información de campo? ¿Cuándo empiezan a ocultar, qué sé yo, las primeras sensaciones? Porque supongo, en esta etapa ahora viene tratar de terminar de verificar sobre todo rendimiento. Área me parece que ya está. Sí. ¿No? 2014-2015 podemos decir que área ya prácticamente nos va a quedar, a lo mejor está el área perdida, que ustedes lo agregan en otra columna, pero el área sembrada está. Va a quedar rendimiento, todavía no está cosechado. Tenemos todavía 2 meses hasta que más o menos 2-3 meses hasta que tengamos todo metido dentro de los hilos. Ahora, ¿en qué momento ustedes ya empiezan a ocultar el tema del ritmo A ver si la teoría Bindi de que nos pasamos de 4.2 a 5.2 pueda empezar a funcionar y también algún pequeño dato de lo que puede llegar a ser la gruesa. ¿Cómo es el ritmo más o menos del calendario de la producción? Abril es un mes en el cual ya se empiezan a recabar datos porque ya estamos muy próximos a lo que es la ventana de siembra y la realidad es que durante los últimos años lo que hemos notado es que las superficies o la intención de siembra se define ya prácticamente durante la ventana de siembra, ¿no? En función de lo que son los anuncios, de la coyuntura local, internacional y también del clima. Hoy en día es muy distinto a lo que pasaba hace 10-15 años atrás, donde el productor planificaba de antemano su rotación de cultivos, ¿no? Hoy se decide todo sobre la fecha e incluso durante el transcurso de la ventana de siembra. Así que por ahí hacer alguna previsión a 2 meses de empezar la campaña sería como contemplar errores por ahí importantes, ¿no? Abril va a ser un mes crítico. Nosotros seguramente a mediados de abril vamos a estar publicando nuestro primer informe de pre-campaña con las primeras expectativas de siembra para lo que va a ser la campaña 2015-2016 y donde vamos a reflejar no todo la decisión de siembra que vamos a comenzar a relevar durante abril también. Esteban, como siempre, un gusto. Me encanta porque siempre venís con información fáctica, bien estudiada, real, pero además sos un tipo que tiene el suficiente seniority como para justamente con toda la experiencia que tenés hacer esto, ¿no? Que es pelotear mucho el número, el dato, el número y ver, cuando alguien dice 110 le podemos decir, no, mire, a lo mejor usted está sumando, qué sé yo, algodón, cártamo, colza, un montón de otras cosas. ¿Esas cosas cuánto podrán sumar? Y suma volumen, porque hay que meter dentro de la cuenta algodón, hay que contemplar arroz, debe ser importante, ¿no? Sí, porotos en el norte del país que suman área también. Estamos hablando de cultivos que pueden estar arriba de 1 millón. Sí, sí. ¿En arroz cuánto será? No sé si de superficie, pero no tengo censado el dato. Pero entre todo, por ahí a lo mejor uno puede decir, habrá 5 millones de toneladas más. Sí, probable. Maestro, muchísimas gracias. Sí, muy amable como siempre. Y con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.